Y hoy empiezo una serie tocante a ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Esa palabra que toda religión, José, pregona tener. Fe. Fe. Y pareciera que es una palabra mágica. Fe. Si tú tienes fe, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Y es una palabra, un eslogan que han vendido mucha religión, que antes bien de hacer un bien, valga la redundancia, ha hecho un mal. ¿Por qué razón ha hecho un mal? Porque cuando una persona con necesidad, estoy dando una introducción, cuando una persona con necesidad genuina, con un deseo genuino, verdadero, entra por esas puertas o se reúne a una congregación o presta oído a una persona que se dice ser hija de Dios, hijo de Dios, y le vendemos esta idea de decir, si tú tienes fe, todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Cuando esta persona, repito, viene con una necesidad, con una expectativa y no se le enseña qué es fe y para qué es la fe, cuando esa persona le pide a Dios con todo su corazón y su petición no es concedida, se daña esa persona. Porque la fe la hemos tergiversado. No es como se nos ha dicho. La fe no es una varita mágica. Y en esta serie quiero que usted viaje conmigo, me acompañe para darnos cuenta e identificar aquellas áreas que a través de la religión, llámese cualquier religión, nos implantaron mal. Empiezo leyendo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 17. Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cree qué importante? Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? No es para pedir, sino para salvación. Dice al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pues como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Haciendo una pausa entonces, quiero hacerle este replanteamiento. Si la fe, José, es para pedirle a Dios, y Pablo menciona lo que el profeta Habacuc en Habacuc capítulo 2, desde el Antiguo Testamento, resalta que el justo por la fe vivirá, esto querrá decir, uniendo las dos ideas, querrá decir que como hijos de Dios, si dice que el justo por la fe vivirá, y la religión nos ha dicho que la fe es creerle a Dios y que todo lo que le pidas Dios te lo va a dar, ¿será entonces la realidad que nosotros para vivir una vida justa nos la tendremos que pasar toda la vida pidiéndole cosas a Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Y empezamos de lleno con la sustancia, dicen por ahí. La gente sin Cristo, familia, la gente sin Cristo tiene fe. Ojo con esto. La gente sin Cristo tiene fe. Pero no tienen una fe en el sacrificio de Cristo, que es la que nos ha salvado de la vieja naturaleza. La gente tiene fe. Por eso considero que es bien importante que nosotros analicemos qué es fe. Porque la gente tiene fe. Y usted y yo nos vamos a sorprender por esta razón. La gente tiene una fe humana, una fe natural. Tú le dices a la gente, ¿tú crees en Dios? Y la gente te dice, yo creo en Dios.
A cualquier persona tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Y la gente te va a decir, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. La gente tiene fe, fe humana, fe natural. Todos ejercen fe en su diario vivir. Usted va a mirar la fe que la gente tiene. La fe confía en su razonamiento. La gente cree en su razonamiento, cree en la ciencia, cree en el dinero, cree en su experiencia, cree en otras personas, cree en ideologías, creen en religión, creen en sí mismo. Eso es fe. La gente cree en algo. Y Hebreos capítulo 11, versículo 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. Entonces la gente tiene fe. Yo creo en Nicole. Yo creo en mi esposa. Creo en mi esposo. Creo en mis hijos. Creo en mi patrón. Creo que mi carro me va a llevar. Creo en esto. Creo que me van a salir bien las cosas. La gente tiene fe. Pero esa fe no es la que Dios determina que se desarrolle en nuestras vidas para depositar nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Vamos a ir mirando, no quiero adelantarme, pero vamos a ir mirando que la Escritura menciona dos tipos de fe. La fe se manifiesta en los hijos de Dios de dos maneras. Una, la fe en el Hijo. Y dos, la fe en Cristo. Vuelvo a repetir, la Biblia ahorita lo vamos a, bueno, si no nos alcanza el tiempo, pero el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos fe en el Hijo y dos, tenemos la fe del Hijo. Fe en el Hijo implica creer en su obra redentora. Yo creo en lo que Él hizo por la humanidad. Creo que Él murió por mí. Creo que Él dio su vida por mí. Creo que me ha justificado. Creo que me ha perdonado. Creo que me ha restituido. Creo que me ha dado una posición. Creo en el Hijo. Pero una vez que creo en el Hijo, se tiene que desarrollar la fe del Hijo. Y la fe del Hijo, José, implica mi manera de vivir. Si Él vive en mí y yo vivo mi vida a través de Él, yo tengo que creer como Él cree. Yo tengo que confiar como Él confía. Él le creyó al Padre, Él confió en su Padre. Pero bueno, lo vamos a ir viendo por ahí conforme vayamos avanzando. El problema, familia, el problema no es tener fe. Mucho religioso, mucho pastor dice, tú no tienes fe. No. El problema no es no tener fe. El problema es en qué está puesta tu fe. Ese es el problema. El problema no es no tener fe, Nicole. El problema es en qué estás depositando tu fe. Ese es el problema que nos ha causado muchas caídas, muchas frustraciones. Hoy en día la gente tiene fe en los ídolos modernos. Vamos a mirar alguno de ellos. Romanos capítulo 1, versículos del 21 a 23 dice que el hombre que no deposita su fe en Dios traslada su fe a los ídolos y a las cosas temporales de este mundo. Mira algunos ídolos en los cuales la gente ha depositado su fe: en el yo, en el éxito, en el placer, en el dinero, en la espiritualidad sin Cristo, en la moralidad sin regeneración, en todo aquello que genera placer. La gente ha puesto ahí su fe. Y la Escritura nos dice que el justo por la fe vivirá. Entonces creo que tenemos que replantearnos en qué estamos poniendo nuestra fe. ¿Por qué lo que hago
por qué lo que le pido a Dios, por qué lo que determino hacer, a veces no tienen un avance en mi vida. A veces no tienen un resultado en mi vida. Posiblemente mi fe está siendo canalizada de una manera incorrecta. Cuando decía al inicio, Jorge, que mucha gente cree en Dios, es totalmente diferente a creerle a Dios. Porque creerle a Dios determina prestar atención a lo que Él dice. Nosotros no servimos a un Dios mudo. Nosotros servimos a un Dios que dice la Escritura que las 24 horas al día está presto su oído al clamor, a la oración o a la acción de gracia que cada hijo manifiesta. Todos los días, cualquier minuto, segundo, cualquier instante que un hijo de Dios desea consultar, hablar, platicar con su padre, el padre está presto para prestar atención. Entonces, a lo mejor hay algo que no está haciendo clic en el desarrollo de esta fe para vivir que el Padre quiere que se desarrolle en nosotros. Porque podemos estar profesando una religión, una creencia, podemos estar reuniéndonos y podemos tener una fe religiosa. Pero la fe religiosa no significa que Cristo está siendo la prioridad de nuestras vidas. Le doy unos ejemplos. Mucha gente cree en Dios, como lo decía. Mucha gente cree en los principios bíblicos. Mucha gente cree en los milagros, pero no creen en Cristo como su vida. No creen en el gobierno de Cristo sobre sus vidas. No creen en lo que el Padre estableció para sus vidas. Creen en Dios, creen en los principios bíblicos, creen en los milagros, pero no creen en lo que Dios ha establecido para sus hijos de Dios. Y hay una escritura fuerte que el apóstol Santiago menciona. Santiago 2:19, Josafat dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, bien haces, pues también los demonios creen y tiemblan. Esa escritura está dura, no nos debe dar miedo, está dura, pero tiene mucha aplicación en nosotros. ¿Por qué razón? Mire lo que dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creemos que solo hay un Dios? ¿Sí? Dice, también los demonios creen y tiemblan. Y aquí está una aplicación, no para los que estamos aquí, como dicen por ahí, es para los que no vinieron. Para nosotros no, pero miren nada más la aplicación. Los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan a Dios voluntariamente. No obedecen a Dios voluntariamente. Viven una vida desordenada. Tienen a otro Dios. Tienen otros intereses. Viven y operan en un mundo de maldad. Van en contra del diseño que Dios estableció. Eso es lo que los demonios hacen. ¿Cierto? La Biblia dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen igual que tú. Y a veces el creyente cree en Dios, pero hace lo contrario. No nos sometemos a Él, no nos sujetamos a Él, no hacemos lo que a Él le agrada. Tenemos otros dioses, tenemos otros intereses. Entonces, cuando analizamos todo eso, familia, tiene que traer a nuestra mente el resultado de poder comprender por qué muchas cosas no cambian en mi vida, por qué muchas cosas no cambian a mi alrededor, por qué muchas cosas no se manifiestan en mi vida, porque posiblemente mi fe no está centrada o no está desarrollándose como una fe para vivir, sino como una fe para pedir. ¿Sí? Y el objetivo no es pedir. El objetivo, Brian, es entender lo que yo soy. Creí en Él, pero ahora creo que Él vive a través de mí.
lo que Pablo dice. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive a través de mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, si no analizamos esto, siempre estaremos dando vueltas al objetivo. Decíamos semanas atrás, la solución para el matrimonio está en Cristo. La solución para nuestras finanzas está en Cristo. La solución para nuestra familia está en Cristo. La solución para mi vida está en Cristo. La solución para los problemas está en Cristo. Si ese es el objetivo, ese es el panorama, ese es el veredicto de Dios, y si no estoy viendo esos resultados, quiere decir que le estoy errando al blanco. No importa cuánto hagamos. Si no se ve un resultado, quiere decir que le estoy errando al blanco. ¿Por qué le puedo errar al blanco? Porque posiblemente estoy tratando de hacer las cosas como yo creo, como yo pienso y como yo quiero que sean las cosas. Y no es así. Las cosas tienen un orden, las cosas tienen un diseño. Si no nos acatamos, nos pegamos al diseño que Dios estableció, le estaremos errando. ¿Sí? La fe no es para pedir, la fe es para vivir. Cuando yo tomo esta realidad y mis ojos son abiertos a esta realidad que tenemos en Cristo, cada vez, lo digo mucho en este lugar, cada vez que nos vemos al espejo, debemos de vernos como Él nos ve. Perfectos, amados, perdonados, bendecidos. Una persona que, lo pongo así, una persona que tiene una muy buena casa, tiene una muy buena familia, un muy buen matrimonio, un muy buen trabajo, una muy buena economía, unos muy buenos carros, o sea, que no le falta nada. Dígame usted que acá no lo están viendo, participe, que no le falta nada. ¿Vivirá preocupado? Dígame las estadísticas que le acabo de decir. Una persona que tiene todo lo que le acabo de mencionar, salud, familia, dinero, trabajo, economía, que tiene todo solucionado, ¿vivirá preocupado? No vive preocupado porque todo lo que genera preocupación en el ser humano, esta persona que estoy describiendo lo tiene solucionado. Dinero, familia, matrimonio, lugar donde refugiarse del clima, estabilidad económica, estabilidad emocional, todas aquellas cosas que le generan al ser humano un estrés, una preocupación, ¿están solucionadas? No tiene de qué preocuparse esta persona. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Nosotros en Cristo, así estamos. Todo está solucionado, presupuestado, todo está hecho por Él. Pero como hijos de Dios, aunque profesamos creer en Dios, aunque declaramos creer en Dios, sí, creo en Dios, pero no lo creo como mi vida. Porque en Él todo está presupuestado. ¿Tendré diferencias con mi esposa? Sí. Pero ¿cuál es mi postura o cuál debe de ser mi postura? Tranquilo. No engancharme. Saber que Dios habita en ella y que el Espíritu de Dios le va a dar testimonio, la va a hacer recapacitar y va a reflexionar. O viceversa. Mis hijos, bueno, no lo estoy poniendo de ejemplo, que solamente estoy parafraseando. Mis hijos
medios rebeldones, llamo la atención, corrijo, sabiendo que esa corrección, conforme al diseño establecido por Dios, va a generar dirección en ellos. Y lo suelto. ¿Para qué? Para que mi oración, mi manifestación del amor de Cristo a través de mí y las circunstancias de la vida se junten y puedan ocasionar una convicción de vida en cada uno de ellos. Mi economía en Él está resuelta. Entonces, fe, familia, no es pedirle a Dios. Fe es creer lo que Él dice que ya somos. ¿Somos bendecidos? ¿Cuántos lo creen? Vivamos como bendecidos. Un bendecido es aquel que no se preocupa por nada. Y no estoy diciendo que vivamos una vida sin responsabilidad. No, estoy hablando en que un bendecido sabe que él no tiene el poder de añadirle nada a lo que Dios ya estableció. ¿Me explico? Entonces, toda persona tiene fe, pero solo la fe en Cristo nos introduce a la vida que Dios nos ha dado. No es cualquier fe, es fe en el Hijo. Fe en el Hijo. ¿Cuánta gente que narran los evangelios recibió su sanidad por poner su fe en el Hijo? La mujer de flujo de sangre, una historia muy mencionada en las congregaciones. Una mujer que era tanto el flujo que no podía caminar, se tenía que arrastrar. Y esta mujer dijo, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré sana. Yo me pregunto, ¿de dónde esa mujer habrá sacado tanta convicción? Si número uno, esa mujer, por la enfermedad que traía, por el flujo que siempre estaba brotando en ella, tenía que vivir fuera de la ciudad. Vivía juntamente con los leprosos, porque la enfermedad que ella tenía era algo inmundo conforme a la ley. Entonces nosotros leemos en la Escritura que esta mujer, ¿cómo se habrá dado cuenta de Jesús? ¿Cómo habrá desarrollado esa fe? ¿Cómo? ¿Cómo piensa usted? Use su cabecita. ¿Cómo cree usted que esa fe en esa mujer se desarrolló de tal manera que dijo, si tan solo toco el borde del manto de Jesús, quedaré sana? A ver, dígame, ¿cómo? No le hace que no sea la respuesta correcta. ¿Cómo cree usted? ¿Cómo crees, Josafat? Ok, Nicole. Okay. José. Ya había intentado todo, ya había gastado todo lo que tenía. Es el último recurso que le quedaba y ahí se aferró. Lo mismo que pasa con el hombre, pues, ya no hay nada y Tocó fondo. Wow, gracias por tu respuesta. Yo coincido con la respuesta de los tres. Siento yo que la mujer dijo, ya gasté todo, ya experimenté todo, ya le busqué por todos lados y nada, al contrario, me ha ido peor. Y el decir, el reconocer, intenté todo, gasté todo lo que tenía y me ha ido peor, es, voy a dejar de hacer las cosas como yo pienso. Murió al intelecto, murió a sus ideas, murió a su forma de hacer las cosas. Y puso su objetivo a aquel que solamente podía ayudarle, perdón.
Entonces nosotros, familia, debemos de analizar cuántas cosas todavía las seguimos manejando a nuestra manera y no a la manera que Dios estableció. Dios nos ha dejado un manual de vida para que a través de él sepamos cómo funciona todo aquello que complementa lo que nosotros le llamamos vida temporal, vida terrenal. Ay, híjole, ¿cómo le hago? Hay un dicho que oímos muy a menudo: nadie nace siendo padres, ¿verdad? Bueno, es una verdad. Nadie nace sabiendo ser padre. Es una verdad. Pero aquí está el manual de vida. Dios sabía que en esta vida física terrenal íbamos a tener la bendición de experimentar esa grande sensación de ser padre. Por lo tanto, Dios, sabiendo todo, dejó escrito: el día que llegues a ser padre y no sepas cómo afrontar las cosas, aquí está escrito, aquí está el instructivo, aquí está. Dios en esta vida que tenemos estableció y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una compañera, una ayuda idónea, y se unirán, procrearán y multiplicarán la tierra. Perfecto. Dios dijo: el día que tengan problemas en temperamentos, en carácter, en ideas, aquí está el manual que te va a decir cómo calmar las aguas y cómo llevar el bote viento en popa. ¿Se dice así? Con olas, con tempestades, pero el barco flotando. Aquí está. Entonces, nosotros vemos en nuestro diario vivir que la fe contrasta totalmente con lo que el hombre ha creído por años que es la fe. Por años. Por el tiempo. ¿Usted sabe cuál fue la oración o ha escuchado cuál fue la oración que Salomón hizo? Salomón era un joven cuando asumió la responsabilidad de su reinado. Y eso es una sombra, es un modelo, es un tipo de lo que una persona debe de orar ante Dios. Salomón, lo leemos la semana que viene, si Dios nos presta vida. Salomón, antes de pedir la vida de sus enemigos, antes de pedir riquezas, antes de pedir cosas para él, que todo rey pedía, antes de pedir todo eso, Salomón solo le pidió a Dios algo: sabiduría. Dios, si he hallado, Jehová, gracia delante de ti, solo te pido que me des sabiduría para guiar a tu pueblo. Ni siquiera dijo mi pueblo, dijo a tu pueblo, solo pido sabiduría. ¿Y sabe? La Biblia dice que Dios se agradó. Y no solo le dio una sabiduría normal. La Biblia dice que de los nacidos de hombre no ha habido otro hombre más sabio que Salomón, excepto nuestro Señor Jesucristo. Pero de los nacidos de hombre no ha habido otro sabio como Salomón. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que Dios no solamente le dio sabiduría, le añadió todo aquello que Salomón no había pedido: riqueza, poder, fama, fortuna. Todo lo que él no pidió, Dios se lo añadió. La Biblia dice que el templo, el tabernáculo que Dios le dijo a Salomón que construyera, Salomón no tuvo que poner de las riquezas que el pueblo tenía. Toda la elaboración, José, fueron donaciones que otros reyes de otros, ¿cómo se dice?, de otras entidades venían y le ofrecían madera, piedras preciosas,
infinidad de cosas con aquello que levantó el templo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene presupuestado todo lo que ocupamos. No hemos llegado a conocer a ese Dios que ha presupuestado todo lo que sus hijos necesitan para vivir, no sobrevivir, para vivir aquí en la tierra, siendo una clara expresión de su reino. Entonces, para ir aterrizando, fe no es para pedir. Entonces, pastor, dígame, ¿está mal pedirle a Dios? No. Pedimos por sanidades. Hemos estado orando por Rosita, por Javier. Hemos estado orando por Jesús. Hemos estado orando. ¿Le pedimos a Dios? Claro que sí. La Biblia dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Claro que pedimos a Dios, pero no pedimos lo que tenemos. Pedimos lo que nos hace falta. Pastor, entonces se contradice porque en Cristo estamos completos. Sí, espiritualmente estamos completos, pero físicamente hay cosas que se tienen que manifestar que nos hacen falta. ¿Me explico? Entonces, nosotros necesitamos comprender que una cosa es fe, otra cosa es confianza y otra cosa es creencia. Pareciera ser lo mismo, pero varían las tres definiciones: fe, creencia y confianza. No es lo mismo. Creencia tiene que ver con creer, tiene que ver con tu nivel intelectual, con tu nivel mental. Y mentalmente nuestra mente divaga, nuestra mente distorsiona lo que Dios es. Por eso no podemos creer no podemos decir que tenemos fe con nuestra mente. Creemos, pero la fe emana del corazón de nuestro espíritu. Y ahí es donde esta fe se tiene que gestar para que se pueda desarrollar. Fe no es para pedir, fe es para vivir, vivir en las realidades que tenemos en Cristo Jesús.